Bien, bueno, pues buenas tardes otra vez. Bienvenidos a unas nuevas charlas históricas. ¿No? Pues en este caso nos vamos a meter en un barrizal un tanto truculento, como es el tema de la aplicación de la justicia a lo largo de la historia de Pamplona. Sobre todo el tema de las torturas y de los castigos corporales, ¿no? De la aplicación de la propia justicia. Antes de iniciar las épocas históricas más conocidas, me gustaría, como siempre, ¿no?, volver un poquito la vista hacia atrás y analizar brevemente a ver desde cuándo podía haber empezado esto, porque claro, mientras estaba preparando esta charla, decía, claro, ¿en qué momento el ser humano empezó a ejecutar a sus semejantes como castigo? No como no una guerra, un combate, ¿no?, entre tribus prehistóricas, ¿no? Entonces digo que en el Paleolítico esas tribus de 20, 40 individuos ya podrían tener una pena capital para sus propios miembros, ¿no? Que vete a saber qué normas habrían infringido que merecerían la muerte. Pues la verdad que no sé yo si en el Paleolítico, bueno, como mucho se me puede ocurrir que el propio destierro, ¿no?, la expulsión de la tribu podía ser una gran condena, ¿no?, en ese mundo tan hostil, ¿no?, que podía ser la naturaleza más salvaje. Quizás en el Neolítico, con los primeros ya poblados, con el sedentarismo ya bien asentado y sobre todo en la edad de los metales, con las primeras ciudades, protociudades, quizás ahí ya es cuando las autoridades, ¿no?, esa sociedad ya jerarquizada, mucho más vertebrada, con clases sociales, es donde ya se empieza a aplicar castigos y penas de muerte, ejecuciones, ¿no? Quizás ya en las primeras, como se llaman, civilizaciones fluviales de hace 5.000 años, en la India, Egipto, Mesopotamia, en China, ahí ya las tenemos ya instaladas, ¿no?, las torturas y las penas capitales. Entonces, bueno, pues yo creo que sería con la multiplicación de los pueblos, la sociedad, cuando ya empezamos a ser grandes números viviendo en una misma localidad y sobre todo cuando la sociedad como he dicho, ¿no?, se divide ya en unos niveles muy estancos unos de otros y se necesita mantener un orden férreo, una disciplina, ¿no?, de autoridad, yo estoy arriba, tú estás abajo, en el momento en que se empieza ya a practicar estas atrocidades, ¿no?, que van a definir mucho nuestro lado oscuro. Bien, dejando un poco así la introducción esta, ¿no?, pues podemos decir la tortura, ¿no? En general estaba aceptada como un trámite más en procesos judiciales, es algo curioso, ¿no? Se utilizaba tanto para averiguar la verdad como castigo, que lo que hacía era reparar ciertos delitos. De hecho, en España hasta 1812, hasta la Constitución de Cádiz, los juicios, los testimonios, perdona, ¿no?, lo que es el testimonio de un acusado, si no había una tortura previa, era considerado, la verdad que no muy fiable, ¿no? Había que torturar, o por lo menos, como se decía, había que enseñar los hierros, había que enseñarle las herramientas de tortura para que soltara la lengua y tú tener certeza de que su confesión había sido real y no se había dejado nada en el tintero, ¿no? Luego, a ver, la tortura en sí, nosotros la podemos relacionar con una tortura que llegue a una muerte, pero en realidad tampoco tiene por qué ser así, ¿vale? La tortura puede ser meramente, pues, algo que fuera, pues, un castigo ejemplarizante o para sacar información. No es necesario acabar en ejecución. Por ejemplo, yo que sé, arrancar la lengua a un blasfemo, cortarle la mano a un ladrón, sacar los ojos a un espía, por ejemplo, como se solía hacer en el Imperio Bizantino con Belisario, cuenta la leyenda. O, por ejemplo, en la Edad Media hablaremos aquí en Navarra de la sacudida. La sacudida era algo relativamente común, en un castigo que, por ejemplo, pues un panadero que sisaba, ¿no?, el precio del pan, el peso del pan, pues se le ataba con una soga a la viga de su propia casa, alrededor, ¿no?, del tronco, entonces lo dejaban caer de golpe. En la primera caída, pues la espalda te crujía, la segunda caída, pues ya se te dislocaban las vértebras y al final se amontonaban, ¿no? Y entonces esta persona, por haber hecho trampujas a la hora de vender el pan, pues tenía una esclerosis perenne, ¿vale? Y toda su vida iba a estar fastidiadísimo de la espalda, por no decir casi inválido, ¿no? No acababa en muerte, sino que era un castigo, pues eso, ¿no?, que sirva de ejemplo para el resto, ¿no? La tortura, luego, es curioso también, una evolución ha sufrido a lo largo del tiempo y conforme hemos avanzado en el progreso científico en descubrimientos, pues se ha ido también perfeccionando la tortura. Aquí tenemos en la propia pantalla, la primera que podéis ver, ¿no?, un grabado de Goya, que he querido iniciar la charla con el más grande para mí pintor español, que dice que duro es el paso, que podemos ver ahí al fondo unos señores colgando, balanceándose y cómo le están llevando
a otro, ¿no? A colgarlo en la horca. Bueno, pues la propia horca también tiene una evolución, ¿vale? Es una evolución que lo que pasa es que se estancó, ¿no? Y se quedó ahí de una manera ya primitiva hasta el día de hoy. ¿Razones por las que se torturaba? Rápidamente, por ejemplo, pues si habías cometido un delito, se torturaba para interrogar, ¿no? Razones de Estado también, por ejemplo. Se necesitaba cierta información y por medio de la tortura se obtenía. Tortura ejemplo, que es lo que he comentado también, ¿no? Pues robas, te corto las manos. Si te corto las dos manos ya no vas a volver a robar más. También se torturaba por razones científicas, ¿no? Científicas según qué momento del tiempo. Las últimas, las más atroces, pues podemos decir, ¿no? Pues en aquellos campos de concentración alemanes, el señor Mengele cómo realizaba torturas, como experimentos, ¿no? En presos judíos, gitanos, etcétera, etcétera, para comprobar pues aguantes a los fríos, inyecciones de gasolina, cuánto tiempo puede estar una persona colgada de un paracaídas de un árbol, ¿vale? Unas cosas atroces, ¿no? Y luego también la tortura, pues por mera venganza, ¿no? Que dónde está, ¿no? La separación entre la venganza y la aplicación de la justicia. Los romanos, vamos a empezar con los castigos corporales y las torturas de época romana. Sí, vale, aquí tenemos unas fotografías, ¿no? Pues relacionadas con las cruces en general. Aunque tengamos la cabeza de los romanos que el castigo típico es la crucifixión, realmente los romanos desplegaron un abanico inmenso de crueldades atroces para provocar dolor y sobre todo miedo en la sociedad, ¿no? Y tener, ¿no? tenerla relativamente controlada. Aparte del pan y circo, también viene de vez en cuando una pildorilla de miedo también para tener controlada, ¿no? Por ejemplo, torturas típicas romanas. Quemaduras de cuerpo, quemaduras de manos, quemaduras de pies, fustigamientos, maltrato corporal de diferentes especies, ataduras, desnudamientos forzosos y humillaciones por las calles, arrastrar cuerpos, golpes, cortes de parte, amputaciones de parte del cuerpo, por ejemplo, asfixias, también teníamos, y luego ya ejecuciones como por ejemplo decapitación, el enterramiento en vida, que era típico, por ejemplo, a las vestales, estas sacerdotisas de la diosa Vesta, del fuego romano, que si tenían relaciones sexuales mientras estaban ejerciendo el sacerdocio, eran enterradas vivas ya que no se les podía matar, no se podía derramar la sangre de estas sacerdotisas sagradas. Descuartizamiento, de una manera muy curiosa, se ataba a las ramas de árboles grandes que se doblaban previamente con sogas y al cortar las sogas salían disparadas como catapultas y el individuo pues era desmembrado. Por ejemplo, también imaginaciones no les faltaba atar a cadáveres, a personas vivas, y los dejaban atados al cadáver. Claro, la putrefacción del cadáver al final va a hacer que la persona que está atada a él pues acabará también muerto por cualquier otra infección o con los animales que puedan venir. Bueno, quemados vivos, vivicombustión, que es como se dice, ¿no? Vivicombustión, el término más así, más técnico. Por ejemplo, también les gustaba mucho amontonar a hombres atados uno encima de otros hasta que se aplasten. O, por ejemplo, una de las que he encontrado que más asco me ha dado es la de introducir a personas vivas en vientres de bueyes con la cabeza fuera y dejarlos hasta que mueran devorados por los gusanos que se crean dentro de la tripa de ese vientre del buey. Imaginaros la situación, una persona atada y ahí durante horas y horas hasta que al final pues mueres devorado por gusanos. Vale. Vamos a la crucifixión, que es lo más típico de los romanos. Tenéis ahí, si os fijáis aquí en el centro, tenemos, a ver, cuando el puntero, si aparece, aquí, ¿vale? Tenemos 3 imágenes en negro que son las 3 formas de crucifixión. La típica que conocemos nosotros quizás es esta, ¿verdad? La cruz, ¿no? Más el cristianismo, pero tenemos desde la estaca que ponemos aquí a la derecha, la cruz Tau, que era la más utilizada incluso, que es esta de aquí, y luego el árbol, que es el más primitivo, que es el árbol infélix, que le llamaban, ¿no? Utilizaban árboles que estuvieran solitarios para crucificar. La más usada era la Tau, que es la T. ¿Por qué? Porque el póster se deja clavado en el suelo y el travesaño es portátil. Este travesaño de aquí, que se llama patibulum, luego utilizaremos, ¿no? Ese término como el patíbulo, ¿no? Donde ejecutamos a la gente, y entonces el mismo condenado era el que tenía que llevar el patibulum a cuestas hasta ¿no? ponerlo aquí y clavarlo. Esta, la más tradicional, esta se usaba un poquito menos porque había que atar, que no era tanto clavar, sobre todo era atar a los condenados en ella y había que izarla con el condenado, ¿no? ya atado. Entonces los soldados tenían que hacer mucho esfuerzo. No era muy usada. Lo del hecho de atar las manos también, porque tenéis que tener en cuenta que el soldado tiene que ponerlo, subirlo y luego bajarlo. Si lo estamos clavando es más trabajo, ¿vale? Es más fácil meter unas sogas y punto de pelota. ¿Por qué? Porque lo que interesa en la cruz
el método de tortura, al fin y al cabo, es dejarlo colgado, ¿vale? Es la muerte larga y dolorosa de una persona que poco a poco va cada vez respirando menos porque el propio peso del cuerpo le va apretando los pulmones, ¿vale? Y entonces el sufrimiento es terrible, son dolores, calambres, sensación de asfixia, ataques de animales, claro, no te puedes defender, y al final en unas horas o días llega un paro cardíaco, un tromboembolismo pulmonar, deshidratación, si no le damos de beber, ¿vale? O infección, si se le ponen clavos, pues sí que se podría infectar y al final pues tener complicaciones y morir. Por lo tanto, era una muerte terrible, como digo, ya que se alargaba bastante tiempo. En esta fotografía que tenemos aquí abajo, hace referencia, por ejemplo, a un momento de la historia de Roma, que es cuando un gladiador llamado Escipión se rebeló contra Roma y el señor Publio Cornelio, perdón, Escipión, Espartaco, el gladiador Espartaco se rebela contra Roma, eso es, y el cónsul Publio Cornelio Escipión, fundador, ¿no?, de nuestra ciudad Pamplona, al final acabó con él y crucificó a 6.000, ¿vale? A 6.000 tíos, fijaros, 6.000 tíos puestos uno delante, ahí como veis, ¿no?, a lo largo de toda la vía que venía hacia Roma, colocados hombres, mujeres y niños, ¿vale? 6.000 personas gritando a la vez durante días, pues el espectáculo terrible, ¿no? El de las muertes, ¿no? En ocasiones los soldados podían romperle las tibias, como vemos aquí, las tibias, podían las rodillas a los condenados, no para causarles más dolor, sino que aquí estamos hablando de que el soldado quiere marcharse a casa y hacerlo rapidito. Por lo tanto, si le rompes las rodillas, no va a poder soportar, no va a poder levantarse para respirar y la muerte va a venir mucho más rápida, ¿vale? Y entonces su turno de guardia acabará antes y se podrá ir a jugar a los dados y a echarse unos vinos, más que no tener que estar vigilando al condenado que está ahí en la cruz. Bueno, los romanos, por lo tanto, van a ser una civilización desarrolladísima, ¿vale? Magnífica, pero con un lado oscuro, la verdad, pues terrible. Aquí vemos un mosaico encontrado en Pamplona hace ya bastantes décadas, creo, si no me viene a la memoria, que es de finales del siglo XIX, se encontró a principios del XX en unas urbanizaciones de la calle, que se puede ver lo que llaman las murallas de Pamplona. Y aquí en estas murallas de Pamplona, que aparece esta puerta, podemos ver estas cruces tau colocadas en las murallas, ¿no? Porque al final, al ejecutado, la vamos a poner para que todo el mundo lo vea, a las salidas de las puertas, a las salidas de las ciudades, para que sea de una forma, ¿no?, un ejemplo para aquellas otras personas que quieren portarse mal. En el Imperio Romano, cuando llega el cristianismo, tenemos todo el enorme, ¿no?, el extraordinario abanico de castigos corporales que encontramos en ese martiriólogo cristiano, ¿no? Fijaros, aquí he querido poner un damaso terrible, ¿no?, de imágenes que muy coloridas, muy poco sangrientas, porque estos colores medievales, la verdad que ocultan, ¿no? Pero si os fijáis en cada una de ellas, la verdad que es lo más terrible. Mira, fijaros esta de aquí en el medio, el señor San Bartolomé siendo desollado, cómo le arrancan la piel, se le ve la cabeza, el cuerpo rojo, ¿vale? O tenemos pues desde Santa Lucía arrancando los ojos, Santa Águeda amputándole los pechos, ¿vale? Entonces, en estos martiriólogos tenemos una lista de las principales torturas que existían en ese mundo antiguo, ¿no? Desde los persas a los griegos que llegan a los romanos, que es quemado vivo, amputaciones, desollar, destripar, como veis aquí abajo a la izquierda, cómo le están sacando los intestinos con una especie de rodillo, ¿vale? O sea, terrible, ¿no? Entonces, encontraríamos en los finales del Imperio Romano estos martirios a los primeros cristianos, ¿vale? Pues como digo, ¿no?, una muestra terrible, ¿no?, de esas prácticas de muerte muy imaginativas. Vale. Empezamos la Edad Media y llegamos, ¿no?, los pueblos germanos invaden Europa, estamos en el siglo V, y estos pueblos germanos van a traer unas tradiciones muy curiosas que probablemente vengan de Oriente, que son las ordalías, ¿vale?, que son los juicios de Dios, que se van a repartir pues por toda Europa, ¿vale? Porque aquí, por ejemplo, llegan los visigodos, los suevos a Galicia, los francos, los anglosajones. ¿Y qué son la ordalía? El término parece que significa eso, ¿no? Como he dicho, juicio a Dios. Parece que ya en China ya existía en el 500 a.C. ordalías, sobre todo por adulterio e infidelidades. Entonces, ¿qué es esto de las ordalías? Es realizar unas pruebas, a nuestro entender y nuestro parecer, ridículas, en las cuales si sobrevives, pues eres inocente. ¿Como cuáles? Mirad, las más típicas que se aplicaban en todo lo que era Europa, tenemos la del agua fría. ¿Qué supone el agua fría? Aquí veis, por ejemplo, a un señor metiéndolo en el río, o aquí a esta mujer con una grúa, cuyos, veis, vestidos de las personas, ya estamos ya en el siglo XVII, pero es que estos juicios se van a alargar en la Edad Media también, ¿no? Y llegado a la Edad Moderna. La del agua fría,
consistía en meterte en el agua. Si te hundías eras inocente y si flotabas eras culpable. Claro, si eras culpable de brujería, entonces te queman, ¿vale? Tenemos la del agua hirviendo, que es meter la mano durante 10 minutos a media hora en agua hirviendo y si no mostrabas dolor y al sacar no te habías quemado, entonces eras inocente. Si te quejabas y te quemabas, entonces luego ya te quemaban en la hoguera porque eras culpable, ¿vale? La de los tizones, por ejemplo, que es andar al rojo vivo sobre brasas. Quizás de ahí vienen luego las tradiciones estas, yo qué sé, de San Pedro Manrique, ¿no? Que es la de cruzar, ¿no? Una alfombra de brasas, ¿no? Rápidamente, ¿no? Pues aquel personaje que se quemaban los pies, pues era culpable. Por lo tanto, acababa asado y quemado en la hoguera, ¿no? La del hierro candente, cogían un hierro candente con la mano y si luego la mano tenía heridas, eras culpable y por lo tanto te quemaban. Claro, de los que estamos aquí, ¿quién coge un hierro candente y no se quema? ¿Vale? Entonces, claro, estas ordalías, como digo, eran más una especie de juicio de títere, porque al final tú lo que quieres es ejecutar a esa persona, ¿vale? Metes a un juicio de Dios, pones a Dios de por medio como que es el causante de la sentencia y Sanselerín. Vale. Otra de las, por ejemplo, mirad, otra de las penas que vamos a encontrar en los pueblos germanos, de hecho en Francia, en Arles va a suceder un acontecimiento de estos, es la de los bueyes huecos de bronce o vacas huecas de bronce donde metían a las personas y las asaban por dentro, ¿vale? Como si estuviéramos aquí haciendo un gorrín al horno. Aquí en Pamplona, de hecho, en el año 409, los suevos, vándalos y alanos intentaron cruzar los Pirineos y durante unas cuantas semanas fueron detenidos por dos nobles romanos llamados Dídimo y Veriniano, que parece ser que eran parientes primos del emperador Honorio, que por aquel entonces gobernaba en el Imperio Romano de Occidente, y de hecho el señor Veriniano quizás era señor de las tierras de donde hoy es Barañáin, ¿vale? Tenemos el término Barañáin, los que acaban en Nain, en Navarra, significa lugar de o término de, ¿no? Como Marcalain, pues lugar de Marco. Y Barañáin parece ser que viene de Veriniano, lugar de Veriniano, que serían algunas tierras de este noble. Bueno, pues este Dídimo y Veriniano estuvieron durante unas cuantas semanas resistiendo en las zonas del Pirineo, Roncesvalles y Bañeta ante la invasión, ¿no? De estos pueblos germanos, hasta que al final pues, fueron derrotados. Y tanto él como su hermano, Dídimo y Veriniano, fueron llevados a Arles y ejecutados de esta manera. Los metieron en una vaca de bronce y con un fuego en la parte de abajo los asaron vivos. ¿Vale? Una muerte, pues la verdad, pues como podéis comprender, pues bastante dolorosa, ¿vale? Bueno, pues aquí tenemos, ¿no? Unos personajes de nuestra tierra. Llegamos al feudalismo, llegamos a la Edad Media, a la plena, ¿no? Pues estamos en los siglos X, XI, XII, XIII, XIV, ¿vale? Alta, baja Edad Media, y encontramos un montón de castigos corporales y penas capitales aplicadas tanto como para ejecutar como para obtener información en los interrogatorios. Vamos a ver, por ejemplo, algunas de ellas en las fotos que os voy a poner. Por ejemplo, esta de aquí que vemos es la tortura del agua. ¿En qué consistía? Consistía en tumbar a la persona que quieres interrogar e introducirle por medio de un embudo una cantidad ingente de agua, se le infla el estómago, como podéis ver a esta mujer, ¿vale? Y luego una vez se le infló el estómago, de hecho, solían apretar o con tablas tirarse, sentarse encima hasta que ¿no? sacaba el agua de golpe. Se le interrogaba, contestaba, se le volvía a llenar otra vez la tripa, le volvían otra vez a apretar hasta que saliese de golpe. Claro, si se hace mucho, el problema puede ser que te reviente el estómago, ¿vale? Pero era una de las torturas que bien hecha no se quería matar, sino lo que querían era, pues eso, ¿no? Destrozar la resistencia del interrogado para que contara todo lo que quería contar el interrogador, ¿no? A veces la verdad no era lo importante. Tenemos, por ejemplo, también las de la cremación lenta. Consistía en hacer, pues eso, pasar por encima del fuego poco a poco, pero sin matarte, ¿no? Que te fastidie y poco más, ¿vale? El aplastapulgares. Ya qué maravilla, ¿vale? El aplastapulgares consiste en un aparatico donde metes aquí los dedillos, justamente en la uña te queda una puntita de estas y ya está, ¿vale? Apretar, apretar, apretar hasta que cantas, vamos, la traviata, ¿vale? El famoso potro. Tenemos otra de las torturas, ¿no? El famoso potro medieval, ¿vale? Clásicas, que no tenemos por qué morir. La privación de movimiento. Esta es una de incluso, mira, la otra, la anterior charla que vimos del miedo, la que dio del miedo, uno de los miedos atávicos que tenemos los seres humanos es la de privación de movimiento. Es algo que nos pone muy nerviosos, ¿no? El no poder movernos, ¿no? Entonces esto es algo que los seres humanos se dan cuenta enseguida y lo van a utilizar para sacar de quicio y para volver locos a los reos y que al final confiesen.
El que más me gusta quizás es el que vemos aquí al fondo, que es muy pequeñito porque va a estar en una posición vertical y no se puede mover. Estos de aquí están pensados tampoco para que te tumbes, no puedes estar ni de rodillas, no puedes estar, bueno, de rodillas igual, no, pero no te puedes poner de manera cómoda. Dormir es lo último que vas a hacer. O fijaros, ¿no? Estos hierros que lo que hacen es impedir, ¿no? El que puedas estar con la cabeza en una más otra posición que esa, ¿no? Vale. Cosas ya que sobrepasan la imaginación del hombre, como pueden ser la pirámide, que consistía en un triángulo en el cual se bajaba a la persona y se le metía la punta, pues por donde podéis ver. La pera, que no he querido poner pues, porque ya, pues, la pera consistía en un aparato con forma de pera de hierro que se te introducía por las partes bajas y con un mecanismo se abría y provocaba pues, unos dolores terribles y si se abría demasiado, pues te podía llegar a causar la muerte. El verdugo lo que eras es el artista de causar dolor, pero sin matar, ¿vale? Tenemos rastrillos con los cuales desollamos la piel, tenemos la bota, que es esta de aquí de la izquierda, que esta es un clásico. La bota será una de las más utilizadas en los interrogatorios en toda Europa en muchos siglos. Consiste en rodear las piernas con unos tablones de madera, chapas de hierro, dependiendo, ¿vale? el torturador, e introducir unas cuñas de madera y golpearlas hasta fracturar, ¿vale? las piernas y astillar los huesos pues de manera brutal, ¿vale? Ese señor o esa señora no vuelve a andar en la vida. Y luego aquí a la derecha tenemos otra que también es muy característica, que es la de aplicación de fuego, de hierros candentes en las plantas de los pies. De hecho, por ejemplo, a ciertas prostitutas se les llegaba a quemar las plantas de los pies y luego liberarlas, pero claro, tenían que volver desnudas a casa con los pies totalmente destrozados, pues como pena por haber, ¿no? Por haber ejercido su profesión, que bueno, que era permitida la prostitución. Lo que pasa es pues, que igual habría ofendido a alguien, ¿vale? Y eso no lo podemos permitir. Luego tenemos castigos, que en este caso sí que ya eran mortales. Este de aquí le he querido poner el primero. A la derecha tenéis una fotografía sacada por mí en el Museo Etnográfico de Arteta, el cual os recomiendo, pero vamos, intensamente que vayáis a verlo. Magnífico museo etnográfico, impresionante, que es la gota. La gota es una de las cosas más terribles de la imaginación del ser humano para aplicar dolor. Como veis aquí, este señor está sentado en una columna y arriba está este recipiente que veis a la derecha y está goteando constantemente en el mismo lugar, ahí donde se nos unen las placas en el cerebro, es la parte más blanda cuando nacemos. Si os habéis fijado, si habéis tocado alguna cabeza de un recién nacido, en la parte superior está blando porque todavía no se han fusionado todas las placas del cráneo, ¿vale? Y tenemos aquí una especie de huequecillo que si aprietas puedes tocar. El cerebro lo podemos, ¿vale? Está hablando. Entonces, esto se dieron cuenta de que es la parte más débil del cráneo y entonces consistía en inmovilizar completamente al condenado y dejar caer durante horas, días y semanas una gota constante en el mismo lugar, ¿vale? Claro, el primero que recibió esta tortura supongo que se habría reído y habría dicho, bueno, ¿y esto es la manera que me vais a ejecutar? Claro, después de varios días, esa gota te va a hacer una llaga, te va a abrir la piel, te va a acabar perforando el hueso y al final acabará agujereando el cráneo y entrando en el cerebro. Probablemente te has muerto antes de dolor, probablemente te ha dado un paro cardíaco, ¿vale? Probablemente te ha dado antes un jamacuco, ¿vale? Y ya cuando ya se sabía cuál era esta tortura, la locura, vamos, llegaba en el momento en que sabías que te la iban a aplicar, ya directamente te venías abajo. Por ejemplo, la rueda. La rueda consistía en destrozar todos los huesos del condenado y ponerlo en una rueda de manera vertical ahí hasta que se muriese, ¿vale? Dejarle los brazos y las piernas totalmente, como vemos aquí, dislocadas terriblemente con barras de hierro. Estos de aquí le podemos llamar de todo un poco, ¿vale? De hecho, este señor se llamó Hugh Le Despencer, el joven, y era el amante del rey de Inglaterra, Eduardo II. Era un chico que fue condenado por sodomía, por relaciones contra natura con el rey de Inglaterra, Eduardo II, y fue condenado a morir de una forma terrible, condenado de lesa majestad por atentar contra la figura del rey. Se le subió una escalera, como podéis ver, y se le fue destripando y sacando todas las entrañas en vida hasta llegar al corazón, que es lo último que le quitaron.
Lo primero de todo que le arrancaron fueron los testículos y el pene, que se lo tiraron unos perros que había abajo. Esto ocurrió el 24 de noviembre de 1326, ¿vale? Es algo real, no es un dibujo. Lo que ocurre es que en este dibujo, como vuelvo a decir, en la época del gótico, hace unos dibujos que son escabrosísimos, terribles. Lo que pasa es que con ese colorido y no se ve realmente lo que es de verdad, ¿no? La sangría que sería eso, ¿no? Terrible. Vale. O, por ejemplo, la sierra. Este de aquí también es un clásico, que sería, como veis, tampoco hace falta explicar mucho, ¿no? Colgarte boca abajo y partirte por la mitad. Así se llegó, por ejemplo, a matar el rey de Navarra, Carlos II el Malo, cuando consiguió someter a la Jacquerie, que fue una revolución de campesinos en el siglo XIV que hubo en Francia. Carlos II, como vasallo del rey de Francia, participó en aplacar la rebelión de campesinos. Bueno, ya el líder de la rebelión de campesinos lo mataron de esta manera. Lo pusieron boca abajo y lo partieron por la mitad con un serrucho, ¿vale? O si no, ya llegamos al clásico del descuartizamiento, que podemos, no sé, hace poco escribí este artículo del señor Damiens, ¿verdad?, que fue condenado en Francia en 1757, entre otras cosas, a ser descuartizado con caballos. Ya lo empezaron a hacer los romanos, ¿vale? Pero lo vamos a encontrar hasta en el siglo XVIII. Bien. Vamos a meternos ya en el tema de Pamplona, viendo un poco lo que es el menú. Esto es el menú que podemos comer, ¿vale? ¿Qué queréis de primero? Me apetece un descuartizamiento y de postre quiero que me sirvan por la mitad, ¿vale? Vamos a hablar un poquito de lo que es la ciudad de Pamplona, de qué había aquí. Mirad, aquí vamos a empezar hablando de las cárceles. ¿Qué cárceles teníamos en la Edad Media? Al menos desde el siglo XIII hasta el siglo XX, hasta la cárcel que hasta hace poco estuvo ahí donde la audiencia, ¿verdad? Que la han quitado ya. Tenemos este mapa que he cogido del año 1521, que aunque no es la Edad Media clásica, pero bueno, nos sirve igual. En la Navarrería, por ejemplo, tendríamos en la calle Curia, que tenemos aquí, veis el punterico, ¿no? Como, bueno, el puntero, la flechita como sube, frente a la catedral, tendríamos la Torre del Obispo, que se puede ver aquí en este edificio un poquito como si fuera una torre. La Torre del Obispo sería la cárcel donde los reos esperarían condena. Y digo bien, esperar condena porque no existía la cárcel como la propia condena, como hoy en día, ¿no? Decir, venga, es condenado a 20 años de cárcel. Sino que la cárcel era la antesala a la cual, donde vas a tener que esperar para irte luego a ese interrogatorio con esos hierros, ¿no? Con esa tortura, para recibir luego, después, ese castigo, ¿no? Vale, pues tendríamos una cárcel aquí, ¿vale? En esta parte. Hoy en día, al ladito hay un bar, ¿no? El bistró, con unas mesas fuera. Bueno, pues si algún día, cuando se pueda, se puede volver a ir allí a tomar algo, pues acordaros que a pocos metros tendríamos una cárcel. En el Burgo de San Cernin, perdonad, el anterior, aquí. En el Burgo de San Cernin, que lo tendríamos aquí, esto sería la iglesia de San Saturnino, San Cernin, todavía con el claustro gótico, no está hecha la capilla de la Virgen actual, ¿vale? La Virgen del Camino. En el Burgo de San Cernin, ay, perdona, que se me ha ido, disculpadme, así. En el Burgo de San Cernin tendríamos la Torre de la Galea. Lo que ocurre es que aquí, en esta época, en el año 1521, no existía y tendríamos la torre aquí, más o menos. En una alta torre que luego la vamos a comentar porque era un lugar en el cual se ejecutaba a la gente. Y si nos vamos al Burgo de San Nicolás, encontraríamos en este lado de aquí abajo, veis esta torre, donde tengo aquí el ratón, que se llamaba la Torre de María Delgada. Era una torre, pues, María Delgada se llamaba, pues, una torre alta, delgada, en la cual, como digo, ahí es donde pasaban las horas esperando, ¿no? a que fueran luego llamados en los tribunales para someterles a juicio, tortura, condena, etc. Una vez, ¿vale?, se unifica Pamplona por el rey Carlos III el Noble, ¿no?, el 8 de septiembre de 1423, en el privilegio de la Unión, estas torres, como habéis visto, desaparecen. Desaparece la Galea, desaparece la Torre de María Delgada, la anterior, fijaros, ¿no?, está también un poquito desmontada. Y entonces va a ser el castillo de Luis de Utín, que tendremos aquí en ruinas ya en este año, que es el castillo construido por el rey Luis X Capeto, de la dinastía Capeta, ¿no?, construido en 1307, 1310, ahora mismo no me viene a la cabeza, que da nombre a la plaza del castillo. Ese castillo será utilizado como cárcel, ¿vale? Ya llegando al siglo XVI, se va a construir en la plaza San Francisco todo lo que son el edificio de la audiencia, de los tribunales, el Consejo Real y la cárcel, que la podemos ver en esta preciosa fotografía, muy, muy rara. Aquí, este edificio sería la cárcel, de hecho la estaban desmontando ya en la foto, y esta calle de aquí sería la calle Nueva, ¿vale? La calle Nueva, dirección hacia el ayuntamiento. Estos chicos estarían hoy en día, bueno, pues este arranque con los arbolitos sería la Plaza San Francisco. En la fotografía de abajo podéis ver la Plaza del Consejo, con la fuente de Luis Pared, del Neptuno Niño, ¿no?
y al fondo podemos ver el caserío, el casón grande de, ¿no?, de estas audiencias, tribunales. Ahí estaba, por ejemplo, las cárceles de las mujeres también, la galea, la cárcel de hombres, bueno, pues todos los edificios, ¿no?, de las instituciones. Y aquí a la derecha, las excavaciones que se hicieron ya en el siglo XX, en la cual podemos ver estos muros que corresponderían con los bajos de esta cárcel, ¿vale? De este lado, que esto sería ya la calle San Francisco, las escuelas las tenéis allá al fondo, estos lados sería ya parte de las cárceles, ¿vale? De las entradas a estos lugares. Vale. Curioso decir también, ¿vale?, que, ¿vale?, pues en estas cárceles, como digo, bueno, esto ya lo contaré, no, lo voy a contar luego, perdonad, me estoy liando. Vamos a hablar de los verdugos. Hemos visto las cárceles, hemos visto un poquito las penas que existía antes y vamos a hablar del verdugo. El verdugo, ¿no?, todo el mundo, si lo ponemos, ¿no?, un disfraz, pues una caperuza, el color solía ser rojo porque de esta manera no se veía tanto, ¿no?, la sangre. Y sabemos que hasta el siglo XIV no existía un oficio real de verdugo, ¿vale? El interfector, que es como se decía en latín, eran unos individuos que por un dinero realizaban ese trabajo, ¿no? ¿Por qué? Pues bueno, pues una necesidad que tenían, ¿vale? Y de manera temporal, pues se convertían en el brazo ejecutor de la justicia. Es más, el verdugo no solo lo ejecutaba, sino que lo llevaba al condenado al patíbulo, etcétera, etcétera. Por ejemplo, tenemos casos de Martín Ruiz de Erro, que en el año 1346 fue condenado a morir ahorcado, pero antes había sido previamente arrastrado de la cola de una caballería y se le pagó al señor que dejó la caballería y que le arrastró un dinero, ese era el verdugo, ¿vale? Eran gente, pues eso, vamos a decir así, autónomos, contratos de obra, ¿vale? De decir, a ver, necesitamos ejecutar a este señor. ¿Quién quiere? Yo, ¿vale? Y claro, solía ser, eso sí, solían ser ya casi los mismos, ¿vale? No es en plan de, venga, hoy me apetece a mí, ¿no? Ya la gente ya, pues, se inclinaba y decía, venga, el verdugo suele ser este señor. Pero como digo, no era, ¿vale?, no era un trabajo, un oficio, ¿no?, que existiese dentro de lo que es la justicia real, ¿no? ¿no?, las herramientas que tenía el poder para ejecutar, ¿no?, las leyes. Vale. A partir ya del siglo XIV ya está institucionalizado el oficio de la justicia del rey, del justicia del rey. Aquí en Pamplona, ahora viene esta fotografía que antes me estaba colando, aquí vemos, por ejemplo, en este lado de aquí, esta puertita, este es el portal antiguo de la judería de Pamplona, que está situado donde hoy en día está el arzobispado, la Plaza Santa María, sería la desembocadura de lo que nosotros conocemos hoy como la calle de la Merced, ¿vale? En esta calle de la Merced, a partir del siglo XV-XVI, llamada la calle Cantarranas, ¿vale? Se le llamaba la calle Cantarranas de manera popular, no era un nombre oficial, pues porque debía haber, pues eso, unas charcas allá con unas ranicas, tener en cuenta que esto era la parte de la muralla, ¿vale? Pues debía haber ahí unos estanquillos pequeños con el agua lluvia y cantaban las ranas. Bueno, pues en esta calle Cantarranas, donde al final de la calle de la Merced sabemos que vivían los verdugos. De hecho, también había un prostíbulo en Pamplona, en la época de la Edad Moderna, ¿vale? Y convivía ahí el prostíbulo y el verdugo, ¿no? Un poco ahí puedes elegir en qué portal meterte. Bien, vamos a ver las penas, ahora ya en Pamplona, dejamos a los verdugos, las penas y castigos, ¿vale?, que vamos a encontrar en nuestra ciudad. Diferentes, ¿vale? Las leyes navarras, los fueros, podemos encontrar diferentes tipos de condenas, unas mortales y otras no. Penas menores y penas mayores, que podemos decir, ¿no? De las penas menores, podíamos destacar la picota, la clásica picota, también llamada pellerique, o el rollo, por la forma de la columna, ¿vale?, donde vamos a encontrar, que eran, bueno, eran unas cruces típicas, ¿vale?, que se ponen muy de moda. Por ejemplo, hay un boom de cruces en Navarra, de construcción a partir del siglo XIV, XV, XVI, ¿vale? Pues se intensifica sobre todo en los términos municipales, en los cruces de caminos. Cruces de caminos, no obstante, que ya de manera tradicional eran lugares ya sagrados para los propios paganos. La diosa Hécate, griega, se aparecía en los cruces de caminos, los aparecidos, fantasmas y demás, Satanás en las épocas brujeriles, en los cruces de caminos es donde van a quedar las brujas para ir a los aquelarres, ¿vale? Entonces colocar una cruz en un crucero, ¿vale?, de ahí donde viene el crucero, pues era algo normal, ¿vale? El señor Yanguas y Miranda, ¿no?, nuestro historiador Yanguas, define el pellerique como la argolla de hierro que servía para asegurar por el cuello a los que hacían hurtos, dice, por los campos, teniéndolos a la vergüenza en un paraje público. Mira, si os fijáis aquí en esta fotografía de la derecha, esta es una de las cruces que tenemos en Pamplona. Se le conoce como la Cruz del Mentidero o la Cruz de Santa Cecilia. Hoy en día está situada en el Caballo Blanco, en el Rincón, pero no es el lugar en el cual se ubicaba originariamente.
En la parte de arriba os podéis fijar que aquí hay un hierro y le sale una especie de, ¿no?, eslabón. Aquí vemos una especie, ¿no?, de hierro saliente. Esto es donde bajaría la cadena con la cual luego se agarrarían a la argolla, ¿no?, en el cuello al condenado, ¿vale? A la derecha, esta fotografía en blanco y negro preciosa, con el Cristo que tuvo en un momento encima. Lo que pasa es que, claro, el tiempo pues todo lo devora y hoy en día ya este Cristo con este calvario abajo, con una calavera, pues está retirado. Y podéis ver aquí en blanco y negro la argolla, hasta que os digo, ¿no?, el comienzo, ¿no?, de la cadena que vamos a tener. Esta cruz estaba situada en, antiguamente, mirad, aquí, estaba situada en el Mentidero de Pamplona. De hecho, hay un bar que se llama El Mentidero, que está al lado de la Iruñazarra, ¿lo conocéis? Creo que, de hecho, ha cerrado por el coronavirus, no ha aguantado, me parece que ha cerrado. ¿Vale? El Mentidero era la entrada a la población, la entrada a la Navarrería, que estaría situado pues por esta zona, ¿vale? Por aquí. Y aquí estaría, en el 45 pone, ¿vale?, esta picota de Santa Bárbara, o del Mentidero, porque en Santa Bárbara había una capilla en este lado de aquí también, en la parte del, como se conoce, el Carrefour, el Carrefoire, que en francés significa cruce de caminos, 4 caminos, ¿vale? Pues que tenemos los caminos de Curia, Navarrería, Mañueta, Calderería y Mercaderes. En ese cruce que hoy en día sigue existiendo, en ese Carrefour, ¿vale?, ahí es donde se pondría la cruz esta que conocemos como la del Mentidero. Otra de las cruces que encontramos en Pamplona, también de la época, es la cruz de la Taconera, ¿vale? La cruz de la Taconera, la cruz que se situaba en la Edad Media fuera de Pamplona. De hecho, la palabra taconera en euskera, en el antiguo, ¿no?, el ataca anaraar, ¿vale?, que significa fuera puertas, ¿no?, extramuros, ¿vale? Pues la cruz de la Taconera, que se erigió en 1521, la tenemos hoy en día situada en el mismo lugar, ¿vale?, porque estuvo trasladada durante un tiempo al cementerio municipal de Pamplona, pero luego ya ha vuelto a la localidad, hace ya unos cuantos años. Y aquí a la derecha podemos ver la entrada del portal de la Taconera de 1907, a estos señores que ya llevan mucho tiempo en el cementerio de Berichito residiendo, y al fondo se puede apreciar, si nos agachamos mucho y pasamos por debajo de la puerta, se apreciaría la cruz, ¿vale? Se apreciaría esta cruz, que donde nada más entrar en la ciudad de Pamplona te la encontrarías. Todo aquel que quiera colgarle ahí algo, pues todo el mundo que esté en Pamplona va a perfectamente ver al señor o la señora que está humillado, que es como también se llamaban a estos lugares, ¿no?, los humilladeros en estas cruces. Tenemos la cruz negra, ¿vale?, que pasa muy desapercibida, no sé si, ¿vale?, la conocemos. Esto es la Plaza de los Fueros, ¿vale? La Plaza de los Fueros, y esta cruz la podemos encontrar si cogemos el coche o vamos andando por la calle Vejeras y paramos en el semáforo que está al final de la calle Vejeras, veríamos la cruz a la izquierda. Si vamos a la Plaza de los Fueros por las Cuestitas, la vendríamos también a la izquierda. Y aquí a la derecha podéis ver cómo era la cruz negra a principios del siglo XX, y esta carretera que va hacia el fondo, esta es la que hoy en día es la Avejeras, ¿no? Avejeras, que el término en euskera es erleteguieta, que significa lugar donde hay muchas abejas, ¿vale? Pues tenemos Avejeras, que es como se dice de manera castellana, o Erletoquieta, que es otra de las calles que está cerquita de, ¿no?, bueno, que es transversal a Avejeras. Bueno, pues tendríamos en esta cruz la cruz negra. Bueno, luego hay otras cruces. En Pamplona estaba la cruz blanca, que estaba donde Mutilva, pero que ya no existe. Estaba la cruz de San Roque, que estaba donde Antoniuti, que tampoco existe, que luego volvería a Antoniuti. Y estaba la cruz del Barcacio. La cruz del Barcacio, que era una cruz en este caso no para condenar a personas, sino donde se reunían para pedirse perdón. Y es donde viene, ¿no?, el nombre de Barcatu, ¿vale? En euskera, la cruz de Barcacio, que estaba hoy en día más o menos entre Artica y la Rochapea, ¿vale? En esta parte de ahí, sobre todo la zona de la Rochapea, se supone que estaba en el camino de la Rochapea. Camino de Artica se decía. Hoy en día también ha desaparecido. Bien, las picotas, aquí veis por ejemplo 2 imágenes, consistían, como vemos, ¿no?, pues en unos lugares donde vamos a colocar a estos delitos de poca importancia, que tienen que estar pues de pie, atados, de manos, durante mucho tiempo, bueno, pues expuestos a los ojos de los vecinos, de los viajeros, a la vergüenza y el escarnio. Aquí, si os fijáis, no hay cruces, ¿vale? Pero bueno, he encontrado estas 2 imágenes donde vemos a estas personas en estos cepos clásicos, que nos pondríamos que imaginar en las cruces que acabáis de ver de manera parecida, atados con cadenas, ¿vale? O así, ¿no? Tal cual lo vemos. Bien. Otra de las formas de humillación que podemos encontrar en las leyes es la del amordazamiento, sobre todo a las mujeres, ¿vale? En el caso de las mujeres sería, por ejemplo, por
por malmeter o por hacer comentarios que dañen la tranquilidad de la sociedad, ¿no? Mentir. Por ese motivo se les solía poner unos hierros, como podéis ver en la boca, que lo único que hacían era humillarla. Aquí veis al marido llevándole con una cuerdita a la mujer, que de manera pública todo el mundo va a saber que esta chica, o esta señora, pues miente o ha realizado algún tipo de, ¿vale? de mal, malintencionado. Llegamos a las horcas, ¿vale? Llegamos a las horcas, que va a ser uno de los castigos clásicos medievales aquí en Navarra, ¿vale? Y dentro de las horcas, aquí vemos, por ejemplo, desde Goya, renacentistas en frescos, abajo es unas horcas del siglo XVII, ¿vale? La más antigua, una de las más conocidas aquí en Pamplona, podemos encontrarlas en las horcas que estaban en el camino de Aceilla, se llamaba. El camino de Aceilla era un camino que salía del burgo de San Fermín y iba directamente hasta, hoy en día, mirar, este es el puente de la Universidad de Navarra. Es el puente que cruza el río Sadar, como podéis ver aquí a la derecha. Bueno, pues parece ser que ahí había un poblado, que es Aceilla, y entonces en el camino que unía Pamplona a este lugar, que es Camino de Santiago, ahí es donde se encontraban unas cruces y ahí es donde se solían dejar ahorcados a muchas personas del burgo de San Fermín. De hecho, sabemos que un señor llamado Francés de Catelán fue condenado en el año 1337 por robar unas cuantas monedas, florines, escudos, blancas y un crucifijo de plata a unos clientes del Mesón del Caballo Blanco, que estaba situado en la calle Mayor, que se le llamaba la Rúa de los Cambios. Y ahí, por robar, fue ejecutado, como digo, en 1377, a ahorcarlo, pues eso, en las inmediaciones de donde estamos aquí, en la Universidad de Navarra. Otro de los lugares más característicos para el ahorcamiento fue el Prado de San Roque, que es San Antoniuti, pero a este ya voy a volver luego en la Edad Media, en la Edad Moderna. La ejecución por horca consistía en un espectáculo al cual iban todos, ¿vale? Mujeres, hombres, niños, porque claro, también hay que decir que el día a día de estos señores pues tampoco tenía esto, no tenía muchas cosas, ¿no? espectaculares, ¿no? Entonces, claro, una ejecución era algo público, didáctico, se llevaba a los niños, como digo, ¿no? En primera fila incluso hoy en día, ¿no? Pues nos llevaríamos las manos a la cabeza. Y luego, de hecho, además, estaban rodeadas de toda una especie de aureola mágica, ya que el ahorcado, por ejemplo, se pensaba, en el momento en que te dejan caer, puede tener una eyaculación, ¿vale? El semen, por ejemplo, se pensaba que podía servir para hacer rituales mágicos. Al cagarse y defecarse, porque se te abren los intestinos, caen en el suelo y entonces las hierbas que pueden caer abajo también pueden llegar a ser consideradas mágicas. O, por ejemplo, tenemos la costumbre esa de no pasar por debajo de la escalera, que trae mala suerte, ¿verdad? Viene de, claro, la escalera que se pone para colgar al tío, si tú pasas por debajo de esa escalera te encuentras al hombre colgando. Entonces, pues no pases por la escalera que ves al ahorcado. Eso se ha quedado en no pases por la escalera que te traerá mala suerte. Bien, otra de las penas de muerte en Navarra clásicas va a ser la bicombustión, ¿no? El quemarte vivo. Diferentes modalidades podemos ver aquí de la imaginación del hombre. La clásica, que son los palos y el fuego debajo, o alguien que se dio cuenta de que de esta manera igual no mueren quemados, sino que mueren asfixiados, ¿vale? Y entonces encontramos la modalidad de rodearlo de algo inflamable y meterlo dentro, porque lo que quieres es que se muera quemado, no asfixiado, ¿vale? No, que se desmaye antes de tiempo, no quiero que sufra, que chille, ¿vale? Porque tiene que ser algo, ¿vale? Algo público y que se haga oír, ¿vale? Otra de las cosas, por ejemplo, una de las penas de muerte más curiosas es la defenestración, el dejarle caer. Esto es de toda la vida. Ya en época romana, en la capital, en Roma, está la Roca Tarpeya, en la colina del Palatino, donde se tiraban, ¿no? a los traidores, altos enemigos de Roma. Bueno, pues si nos venimos aquí a Pamplona, fijaros, aquí tenemos esa defenestración de Praga, es uno de los hechos históricos de la ciudad famosos. Aquí tenemos, fijaros, Pamplona es donde estaría, en estas casas estaría la Torre de la Galea, que es esa torre medieval, era enorme, en la cual se subían a los condenados arriba y se les dejaba caer, ¿vale? Y según la condena, si no morían, los tenían que volver otra vez a subir y volverlos a dejar caer, ¿vale? Porque había sido condenado a morir del golpetazo, ¿no? Pues imaginaos ahí una noche cualquiera a las 3 de la mañana, todavía se podrá escuchar igual el berrido del tío cayendo de la Torre de la Galea. Ya no está, ahora hay un hotel, el Hotel Pompaelo, más o menos donde estaba la torre, ¿vale? Vete a saber si se escuchan cosas en ese hotel. Decapitaciones, encontramos, fijaros, arriba arriba a la izquierda, decapitación con espada, a la derecha con hacha. Aquí las decapitaciones estaban
vamos a decir así, estaban destinadas a las clases altas, ¿vale? A las clases medias y bajas era la horca. Los nobles, ¿vale? En este caso tenían el derecho y el privilegio de ser decapitados. Pero aquí ya, ojo, aquí ya entra en juego la destreza y la experiencia del verdugo, porque hubo casos, y ha habido casos, en los cuales la decapitación no ha sido ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. ¿Vale? Porque la primera le rompe un hombro, la segunda le corta media oreja, la tercera le quita la tapa de la cabeza y a la cuarta es cuando le corta el cuello. ¿Vale? Entonces aquí dependía mucho de la destreza. Por eso los franceses, que son muy apañados, inventan la guillotina. ¿Vale? De esa manera metes el cuello y no tienes problema de fallar, ¿no? Y de una manera rápida. Vale. Otra de las penas, perdona, otra de las penas no, pero una vez ya hemos hecho la ejecución, por ejemplo, decapitación, les hemos ahorcado, ¿vale? Lo que se hacía luego con el cadáver era exponerlo públicamente, ¿vale? Veis aquí, bueno, pues he querido poner unas imágenes. Esta de aquí está relacionada con la piratería, en los puertos se condenaba, ¿no? Y esta de aquí, fijaros, es más significativa y me gusta más porque está situada en una muralla. Nos tenemos que imaginar la entrada del burgo de San Cernín, aquí, donde tendríamos más o menos a la derecha la Porta Lapea, que es esto de aquí, fijaros, a la derecha sería un plano de los burgos de Pamplona, o mejor dicho, ¿no? De los 3 núcleos urbanos, Navarrería, San Cernín y San Nicolás, y donde tengo el ratón sería la entrada al burgo de San Cernín, y es donde la fotografía de la izquierda, donde están estos señores con mascarilla. ¿Vale? Aquí estaría Porta Lapea, la entrada de San Cernín, y en esa puerta sería donde vamos a dejar colgados la gente que ha sido ejecutada. Todo el mundo que entra en la ciudad, pues todo el mundo los ve. ¿Vale? Es como la publicidad de hoy en día. ¿Dónde vas a poner un cartel de publicidad? Pues por donde pasa la gente. ¿Pues dónde vas a poner a un tío colgado? Por donde pasa la gente. Vale. Dejamos entonces, ¿vale? A todas estas personas y nos vamos ya a la forma de nos vamos ya a la época moderna, la edad moderna, donde todas estas maneras de condenar, ¿no? Y de ejecutar, como pues, ¿no? Quemados, decapitados, despeñados, y otras muchas como enterrados vivos, ¿vale? Tremendas, nos vamos a centrar en dos, que van a ser la horca y el garrote vil, ¿vale? Van a ser las dos formas clásicas a partir del siglo XVI hasta el siglo XIX, incluso el XX, bueno, el XIX hasta el siglo XIX, en los cuales se va a ejecutar aquí en Pamplona. Sigue habiendo castigos menores, ¿vale? Porque aquí los delitos no siempre tienen una condena a muerte, ¿vale? Pues, por ejemplo, tenemos las amputaciones de partes del cuerpo, muy clásicas las amputaciones de oreja y nariz, ¿vale? Van a ser muy, muy tradicionales. De hecho, por ejemplo, el señor Espocimina, el guerrillero, ¿no? Espocimina, va a ser conocido como el cortaorejas, ¿vale? Esto en la biografía de Espocimina no lo vamos a encontrar, en su autobiografía, ¿no? Pero uno de los lados que va a tener el señor Espoz es aquellos navarros que comercian con los franceses, o los fusila o como poco les cortaba las orejas, ¿vale? Como escarmiento por haber confraternizado, por lo menos económicamente, supongo que por necesidad, con las tropas de Napoleón, ¿vale? Pues el cortaorejas le conocíamos, ¿eh? Luego, pues bueno, pues aparte dejamos todo lo que son las persecuciones, estamos en la época del siglo XVI, XVII, XVIII, todas estas persecuciones inquisitoriales a brujas, brujos y demás, autos de fe, ¿vale? Hogueras, torturas inquisitoriales, esto las vamos a dejar, nos vamos a centrar en, como digo, las dos penas de la justicia civil tradicional, ¿no? Que eran la horca y el garrote vil, ¿vale? Tenemos también las penas, por ejemplo, condenados a minas, trabajos forzosos, en canteras, a las galeras, ¿no? Remeros, pero aquí en Pamplona son estas dos las que más van a estar presentes. La horca, la vieja conocida horca, ¿no? Ya desde época medieval, ¿vale? Incluso anterior, ya desde época romana, no la vamos a encontrar aquí, mirad, en el Parque de la Taconera. Este es un plano de la ciudad de Pamplona. Aquí tendríamos la salida de las murallas por la parte de la Taconera, que hoy en día están los ciervos, y más o menos en este lado, aquí donde tengo el ratón, sería el plano que tenéis arriba, ¿vale? Que sería el Parque Antoniuti, donde encontramos, ¿no? Pues ahí esa zona de patinajes y demás. Ahí es donde va a situarse en el siglo XVI una ermita dedicada a San Roque, fruto de una peste bubónica que hubo en Pamplona en el 1599, de la cual, pues San Roque, patrón, se le puso en su honor esta ermita colocada ahí fuera con un crucero desde el siglo XVI, ¿vale? Y va a ser en ese lugar donde se va a seguir ejecutando por medio de la horca, que ya se hacía en la Edad Media, pero ahora es donde ya otras horcas que podían existir dentro de la ciudad medieval van a dejar de usarse y se van a centrar exclusivamente en este parque de Antoniuti, hoy en día tan cambiado, ¿vale? Que más o menos encontraríamos
donde aquí, en esta carreterita, este camino que hay entre las piscinas del General Mola y las de la Reina, creo que es la zona esta de ahí, más o menos por ahí es donde estarían las orcas del Prado de San Roque. Si cruzamos la carretera y nos vamos a las casas que hay en este lado donde la antigua cárcel, no de aquí, hace unos cuantos años hice unas intervenciones arqueológicas y aparecieron unos esqueletos de los ahorcados, ¿vale? En estos patios que hay en las traseras de los edificios donde Arrosadía y por ahí, en esta zona. Se encontraron restos de estos ajusticiados. Vale. En estas orcas, ¿vale? Pues bueno, van a seguir un protocolo siempre el mismo de ejecución, que ahora voy a contar, previamente hablando de el garrote vil. Vamos a combinar horca y garrote vil, ¿vale? Esto tenemos otro cuadro de Goya, ¿vale? Por una navaja, pone ahí. Bueno, pues portaría una navaja y ha sido condenado al garrote vil. ¿Que en qué consistía el garrote vil? Bueno, pues como vemos es un elemento, una silla con una especie de collar que agarra el cuello y con una, ¿vale? Con una manivela que al girar lo que hace es romperle el cuello al reo. ¿Dónde se colocaba el garrote vil? Aquí, en el ayuntamiento, delante de la fachada del ayuntamiento. ¿Vale? Aquí, donde la gente se saca los selfies y las fotos, pues ahí, hace unos cuantos años, aparecería no solo la fachada, sino que aparecería también algún personaje de estos de aquí. Este garrote, ¿vale? Vamos a dejarlo, vamos a poner ahora esta fotografía. Este garrote, no, esta no, aquí, perdonad, esta. ¿Vale? El garrote vil lo vamos a encontrar entonces en la plaza del ayuntamiento y las orcas habría que encontrarlas aquí fuera, ¿vale? Que sería el Prado de San Roque, en este plano que veis aquí, Pampelune, un plano del siglo XIX de Pamplona antigua todavía con murallas. Vale. Tanto para las orcas como para el garrote, como digo, se va a realizar un ritual que va a ser siempre el mismo. Desde la cárcel de la Plaza San Francisco, que antes hemos visto, que está situada aquí donde tengo el ratón, el ritual será el siguiente. El reo va a pasar la noche dentro de la cárcel acompañado de religiosos y también de unos cofrades muy interesantes, que es la cofradía de la Vera Cruz, que eran unos laicos que se encargaban de acompañar al condenado en las últimas horas, luego le acompañaban también en la procesión de la ejecución y luego se encargaban del cuerpo, como ya os voy a decir. Bueno, pues a las 11 de la mañana salían de la cárcel de la zona de San Francisco por la calle San Francisco, ¿vale? Porque daba, sí, bueno, hoy en día también se llama la calle San Francisco, que hay un Ultramarinos, una tiendita que hacen ahí bocadillos y bueno. Y lo que hacían era, si seguimos el puntero del ratón, cruzaban por la placita de San Francisco, que era, nada, 4 veces más pequeña que la actual, y llegaban a la calle Zapatería, a la calle Nueva, perdonad. Por la calle Nueva seguían, cruzando a la derecha, la Plaza del Consejo, y llegaban a la calle San Antón, ¿vale? Por la calle San Antón o Zapatería, giraban luego a la derecha a la calle Pozo Blanco. Y de la calle Pozo Blanco giraban otra vez a la derecha, a la izquierda en este caso, perdonad, y salían a la plaza la Plaza del Castillo, que en este caso podéis ver que pone Plaza de la Constitución, ¿vale? Por la fecha en la que es el mapa. Cruzaban la Plaza del Castillo, bajaban a la calle Estafeta y subían la calle Estafeta hasta Mercaderes. De esta manera estamos de manera simbólica recorriendo los 3 antiguos burgos. Hemos salido del burgo de San Cernín, hemos pasado por el burgo de San Nicolás y nos encontramos ahora en la Navarrería. El apestado, el condenado, de manera humillante, recorre las calles, que no os quepa duda que estaban llenísimas de gente, ¿vale? Que iban a ver la ejecución. Esta procesión era una larga procesión de religiosos, gente con unos cirios, otros con unas campanas, el reo montado en el caballo, un señor leyendo la condena y los delitos que ha cometido, otros cogiendo limosna para poder dar misas, porque al final, cristiano, aunque sea delincuente, se le da unas misas por su alma, ¿vale? Era todo un espectáculo tremendo, ¿no? Me río de las cabalgatas de hoy en día de reyes, ¿vale? Giramos en la calle Mercaderes y llegamos a la plaza del ayuntamiento. Si el condenado ha sido, si el reo ha sido condenado al garrote vil, se queda ahí, será ejecutado con garrote. Si no, vuelta a la calle San Antón, Zapatería, sale por la calle San Antón, llegamos a la Taconera, salimos de Pamplona por el portal de la Taconera y llegamos a las orcas de Antoniuti, al Prado de San Roque, donde será ahorcado en ese lugar. Siempre se va a hacer así, durante los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX. Nunca va a cambiar ese recorrido, nunca va a cambiar ese ritual. A las 11 salía y una hora después, a las 12, era ejecutado. De hecho, en las orcas se le hacía rezar el credo y en el momento en que dice su único hijo, ¡pum! En ese momento se abría la trampilla, en ese momento tiraban la escalera por la cual se había subido a la soga que colgaba de un árbol y al caer el verdugo se abrazaba a los pies del condenado y tiraba hacia abajo
para que no se quedara bailando el viento, como se decía, y tuviese una muerte relativamente rápida. Siempre se hacía igual, siempre. Luego, después de la ejecución, había que dejar al muerto unas cuantas horas como escarnio, colgado o sentado en el garrote, en la plaza del ayuntamiento, que se le conocía como la Plaza de la Fruta. Solían ser unas 3 horas, 4 horas, y una vez ya pasado esto, entonces, ojo, que igual había sido condenado a otra cosa, porque igual ha sido condenado al garrote y a tirarlo al río, o igual ha sido condenado a la horca y a quemarlo y las cenizas tirarlas en el Arga, como por ejemplo le pasó a un señor llamado Miguel Andrés Pinto, que el 7 de noviembre de 1767 fue condenado, atención, por sodomía. Fue condenado por sodomita a, eh, a ser, colgado, quemado y esparcer las cenizas por el Arga, por el río Arga. ¿Por qué? Porque de esa manera el cuerpo no podrá nunca jamás resucitar el día de mañana, ¿vale? Fijaros, por el hecho de ser sodomita, ¿vale? O, por ejemplo, encontramos el caso de una señora que fue condenada por asesinar a su marido, María Josefa de Aroste, que se llamaba, en 1775, fue condenada a morir en la horca, meterla en un barril y tirar el barril al río Arga, ¿vale? Bueno, pues ahí tenemos 2 ejecuciones similares, una por asesinato y el otro por sodomita, claro está, ¿vale? Con unos finales diferentes, ¿no? Vale, pues una vez a estas personas ya se les ha ejecutado completamente toda la pena, ¿vale? Ahorcamiento, amputarle las manos, ahorcamiento, tirarlo a la larga, ¿vale? Entonces, fijar, aquí he puesto 2 fotos. Una es el puente de Curtidores, esta parte de aquí, este sería el puente de Curtidores, aquí tendríamos la Rochapea, porque era donde se va a tirar al río al cadáver que era ejecutado en el Garrote Vil. En la Plaza del Castillo, en la Plaza del Ayuntamiento, se tiraba al río en este lugar. Y si eras ahorcado en el Prado de San Roque, el cuerpo al tirarlo al río se tiraba en este de abajo, que es un salto de agua que hay donde San Jorge. Pasa un poquito desapercibido, ¿vale? Pero si vais a San Jorge, en el puente que cruza el río, ¿no? El río Arga, podéis verlo, ¿no? Estas casas que se siguen manteniendo, esta blanquita, este salto de agua, ¿vale? Una vez el cuerpo caía a este lugar, eran los cofrades de la Vera Cruz, de estos señores pamploneses anónimos, que eran, la verdad, para quitarse el sombrero, eran los que iban a coger el cadáver. Si lo habían tirado en el río, fijaros en enero, imaginaros en una ejecución en enero, ¿quién se mete en el río Arga a coger un tío que está flotando? ¿Vale? Lo cogían y lo llevaban en procesión por la ciudad de Pamplona a la iglesia del convento de San Francisco, situado en la Plaza de San Francisco, y era ahí donde lo enterraban de manera cristiana y se le daban misas con ese dinerito que habían obtenido mientras la comitiva iba a la ejecución de aquellas personas que querían dar, ¿no?, una dádiva, un poco una limosna, para que se hicieran estas misas, se comprasen velas. A la derecha podéis ver una fotografía preciosa de Pamplona en 1960 y pico, una foto de Arazuri, en la cual se hicieron unas zanjas en la Plaza San Francisco. Este kiosco ya no existe, hay una entrada al parking circular en esta plaza. Se hizo una zanja y sacaron todos estos huesos. Estos huesos probablemente puedan corresponder a estos ejecutados que durante 3 siglos, casi 4 siglos, fueron traídos luego a este convento y fueron enterrados de forma, ¿no?, de forma cristiana, un poco, ¿no?, pues teniendo un poco humanidad, ¿vale? En el suelo sagrado, ¿vale? En el suelo del convento de San Francisco. Luego ya llegamos a finales del siglo XIX y va a aparecer una nueva forma de ejecución, que va a ser el fusilamiento, ¿vale? El fusilamiento, como os digo, ya esto lo vamos a encontrar, por ejemplo, en 1940 ya podemos ver fusilamientos en los glacis de la Ciudadela, que serían todos estos los fosos, ¿no?, lo que hoy en día conocemos como los fosos, que es ahí donde vamos a ejecutar exclusivamente a militares, ¿vale? El Garrote Vil también se sabe que a partir de mediados del siglo XIX, 1820, se deja de utilizar en la plaza del ayuntamiento y también se saca a los glacis de la Ciudadela, a la Puerta del Socorro, las partes estas de aquí. Ya no tenían tanto espectáculo, pero sí que seguían asistiendo. Sobre todo se sabía que se llevaban a los niños para que vieran las ejecuciones y supiesen lo que puede pasarles si se van a portar mal, ¿vale? Bueno, pues aquí tenemos este plano de la ciudad, en los cuales, pues alrededor, ¿no?, pues encontraríamos estos fosos, los cuales van a albergar fusilamientos de soldados, vamos, ¿vale?, hasta finales del siglo XIX. No quisiera acabar, ¿vale?, la charla sin mencionar, por ejemplo, un par de datos de un libro magnífico de la Hermandad de Paz y Caridad, en el cual encontramos unas reseñas de todas las personas que fueron ejecutadas en Pamplona desde el siglo XVIII hasta el siglo XIX y que fueron atendidas por esta cofradía de la Vera Cruz, ¿vale? Y es curioso, por ejemplo, mirar,
El primero que se tiene constancia es el 26 de enero de 1757, un señor llamado Ramón Pérez, que fue acusado de homicidio y murió de garrote y luego le cortaron la mano derecha, que probablemente habría sido la mano con la que cometió el delito. Y el último que tenemos ejecutado y asistido por esta cofradía de Veracruz fue el 15 de octubre de 1885, Toribio, Eguía y Esparza, homicidio, garrote, ¿vale? Pero luego pues encontramos, fijaros, por ejemplo, a un señor llamado Benito Salvo, que en 1817 por homicidio le ahorcaron y le cortaron la cabeza. O, por ejemplo, Ángel Remírez Martínez, que en 1832 mató a su mujer y le hicieron garrote y lo incubaron y lo tiraron al río, ¿vale? O sea, aquí hay una referencia magnífica de un montón de procesos donde aparecen garrote, le cortan la mano, horca, quemado y tirar las cenizas al río, incubado, tirado al río, cortarle la cabeza y la mano, porque robó en una iglesia. Jerónimo Yarranz, 1792, robó en una iglesia, le ahorcaron, le cortaron la cabeza y le cortaron la mano, ¿vale? De hecho, al cortarle la mano, tener por seguro que la mano será clavada en la puerta de la iglesia donde robó. Yo me acuerdo, por ejemplo, en Aralar, en el santuario de Aralar, hubo un robo famoso y a los ladrones que les pillaron, entre otras cosas, les cortaron la mano y durante mucho tiempo estuvieron las manos puestas en la entrada del santuario, pues como aviso, ¿verdad? Y ya para acabar, quisiera poner esta magnífica fotografía preciosa que enlaza un poquito con lo de atrás, porque mirar, estos 4 personajes de aquí tienen una historia muy interesante. Son los enterramientos más antiguos que tenemos en Pamplona. Se encontraron en el año 2001 en la Plaza del Castillo. Yo por aquel entonces estaba empezando también con las excavaciones arqueológicas. No llegué a estar presente con el descubrimiento de estos señores, ¿vale? En realidad eran 5, lo que pasa es que el quinto no aparece en la fotografía, está abajo y solo se conserva de la cadera a los pies. Y aquí tenemos a estos 4 individuos que son los más antiguos enterrados en la ciudad que se conocen. Parece ser del siglo III, siglo IV, en época romana, tardoantigüedad, ¿vale? Pues los últimos siglos de la época romana. Y no solo son los personajes más antiguos enterrados en nuestra ciudad, sino que fueron ejecutados. Por lo tanto, unimos, ¿no? el temario de esta charla. Fueron ejecutados, como podéis ver, este de la derecha, aunque la fotografía está en negativo, está al revés, ¿vale? Estaría a la izquierda. Este de la derecha, no sé si os fijáis, tiene los brazos por la espalda, ¿vale? Este fue atado por la espalda y los pies. Y los demás, ¿vale? No están atados, pero evidentemente fueron ejecutados. ¿Cómo? Pues podían haber sido degollados, podían haber sido estrangulados, ¿vale? El motivo es que los echaron aquí. Serían las inmediaciones de las termas de la Plaza del Castillo, famosas termas, y estarían enterrados en un agujero que se había hecho en unas traseras de unas casas, unos patios, que sería la zona exterior de la Pamplona romana. Vete a saber en qué condiciones, por qué los habrían matado, vete a saber la historia de estos 4 individuos, ¿no? Pero ahí están, con esas bocas abiertas, casi como cantando, ¿no? Como queriendo hablar, ¿vale? ¿no? Como queriendo decir, ¿no? Pues recordarnos, ¿no? Recordarnos, ¿no? A los parias, ¿no? A los olvidados, a los condenados de la historia, al fin y al cabo, ¿no? A los perdedores, ¿no? de nuestra historia, ¿no? Y entonces, bueno, pues para acabar, ¿no? Pues reflexionar un poquito, ¿no? Pues caminemos, ¿no? Por nuestra querida ciudad, ¿no? Conociendo el pasado, las historias que se guardan bajo nuestros pies, como estas, ¿no? ¿Quién nos iba a decir a nosotros que estos señores han estado 1700 años bajo los pies de la Plaza del Castillo, ¿no? En los rincones que tiene la ciudad de Pamplona, las cosas que todavía quedarán por conocer, ¿no? Y las historias que quedan por saber, ¿no? Pues, y como decía Cicerón, que me gusta mucho siempre utilizar esta frase en mis charlas, ¿no? Que la vida de los muertos, ¿no? Pues permanece en la memoria de los vivos. Y al fin y al cabo, pues bueno, pues estos señores, los ejecutados, los condenados, como he dicho, ¿no? Los perdedores de nuestra historia, también se merecen nuestro recuerdo, también se merecen nuestro estudio y nuestra atención. Y con esto termino. Muchas gracias. Y Madre nada. mía. Madre mía, don Pedro. O sea que los pamploneses más antiguos que se conocen murieron violentamente y están en una zanja estaban en una zanja bajo el castillo. Parece ser que es el enterramiento. A ver, bueno, miento, porque en la catedral también hay un enterramiento de un niño del siglo VIII, ¿vale? Pero en la Plaza del Castillo, ¿vale? Estos son los más antiguos que se conocen, de los más antiguos enterramientos y sin duda ejecutados, vamos. Tenemos el primer caso de ejecutados en la historia de Pamplona. Estos Pero 4 de aquí. las huellas que tienen de qué son, entonces dices de que... Estos son de la época, parece ser que son del siglo III, siglo IV. O sea que puede Siglo ser III, siglo IV. de las Ahí, invasiones o de cualquier cosa. el motivo de la ejecución no se sabe, ¿vale? No, ahí ya no se puede saber. Si eran un ajuste de cuentas,
El otro día leí un artículo interesantísimo que me pasó un compañero, Nicolás Zuazúa, un arqueólogo compañero amigo mío, que se hizo un estudio de estos señores por parte de José Antonio Faro y esta García Barberena, que eran arqueólogos que trabajaban allí, y las interpretaciones que dan van desde un ajuste de cuentas hasta persecuciones cristianas, ¿vale? Ejecuciones de cristianos que para no hacerla pública, para que la gente no supiera, ¿y por qué lo matan por cristiano? ¿No? Pues una ejecución quizás, ¿no? con nocturnidad y alevosía de 5 individuos, quizás perseguidos, persecuciones, de todo, ¿vale? Puede ser de todo. Claro, los datos que arrojaron los esqueletos, bueno, nos hablan pues que eran unas personas de 1,70 m, 1,80 m, que tenían sarro, artritis. De hecho, hay uno que tiene hasta lepra. Pero claro, los análisis de laboratorio nos pueden dar los datos materiales físicos. Lo que no nos dan son ¿no? la historia humana que hay detrás de estos personajes. Bueno, más que personajes, perdón, ¿no? De estas personas, ¿no? Los 5 primeros registrados y acaban en una zanja. No se sabe por qué y no se sabe exactamente cómo. Madre mía. Qué barbaridad. Pues gracias por el aviso, Pedro, porque realmente el inicio de la charla ha sido como para quitar el hambre. Madre mía. Bueno, yo tengo hambre. Las cosas que somos capaces de hacer los humanos. No sé si tenemos comentarios. ¿Había por ahí alguna intervención de María Jesús? Dice, es de agradecer que nos acerques a la historia tanto con tantos datos que la haces real, te dice. Muchas gracias. Aquí hay uno que toca las narices y dice que eso de que Escipión fundó Pamplona, que no. Escipión he dicho. Sí. Eso ha sido cosas del directo. Eso, hombre, por favor. No me tengáis en cuenta. Tranquilo, tranquilo. Madre mía, qué fuerte. Pues realmente muy interesante, muchas gracias. ¿Hay alguien que tenga preguntas? Si queréis abriros el audio directamente, que estamos los 10 de casa, con lo cual... Oye, pues. Manuel, que muy buena y amena la exposición. Eso es que le han gustado las fotos. Pues muchas gracias. Bueno, es que además ilustra, es cierto, nos trae dibujos, nos trae mapas de tantos siglos atrás y es como vivir la vida en 20.000 años. Es decir, la haces muy viva, la verdad. Gracias. Y la próxima vez que pasemos por los alrededores de la ciudadela, jueces del centro este cívico de los militares. No. Cuando vayáis paseando por los fosos, en Antoniuti, en la Plaza del Castillo, en San Francisco, cuando vayáis incluso cuando os estéis echando una cerveza o un café en el Caballo Blanco y tengáis la cruz al lado, pues que sepáis que ahí durante un tiempo seguro que hubo alguien colgado. Que ahí hubo gente, efectivamente. Y en el Hotel Pompaelo. Sí, la Torre de la Galea, hay segmentos de la vieja Torre de la Galea que están emergiendo, ¿no? Sí. De hecho, los han expuesto ya parte de ellos. Sí, sí. Dice por aquí Manuel que en algunas imágenes se veían caras de sádicos. Los góticos estos sonrientes que decías antes. La verdad que son entrañables el sadismo que tienen esas imágenes góticas y luego la poca, ¿no? Sí, un poco escándalo que tienen. Parece que están, no sé, parece que están ahí, no sé, hablando tranquilamente entre ellos. Y si te fijas en la imagen dices, madre mía, qué sangría están montando, ¿no? Qué una barbaridad. Al fin y al cabo, y como ha ido cambiando de hacer la barbaridad primero y luego encima matarle, al final que dice, no, primero lo matamos y luego ya sí eso nos ensañamos, pero ya lo hemos matado humanamente. Es como hemos ido cambiando, gracias a Dios. Porque vamos. Sí, porque además, de hecho, al final, ¿no? En la época moderna, si vemos estos de la cofradía que os he contado de la Veracruz, estos datos, estaba el ahorcamiento y el garrote vil, pero luego ya venía el encubarlo, el cortarle la mano y tal. Por lo menos, como dices, se hizo luego a posteriori, ¿no? Porque hubo una época en la cual eso se hacía al principio, ¿no? Al principio era primero el tormento, te corto la mano, te abro el estómago, te saco los ojos y luego te mato, ¿vale? Entonces, claro, ahí ya por lo menos se mejoró un poquito, ¿no? Bueno, luego hay que tener en cuenta que a veces el garrote vil y la horca no salían bien, ¿eh? A veces el verdugo del garrote no tenía la fuerza suficiente y el condenado tenía un cuello muy, muy de toro. Entonces, pues la agonía se iba a alargar. Y con la horca pasaba igual. Si no se rompía rápidamente el cuello, pues
pues la muerte por asfixia es bastante desagradable. Tenemos 2 comentarios de María que primero dice una maravilla didáctica y agradable a pesar de la materia. La verdad es que sí, una vez que hemos pasado el trago inicial sí que se hace más. Y dice que queda demostrado que los hombres somos muy buenos siendo malos. Está claro. Está claro que hay cualidades en la especie. Madre mía. Es decir, en cuanto a fuentes documentales para época medieval, porque lo de la cofradía es ya ni siquiera es medieval, es el Renacimiento en adelante. Dices, anteriores que aparte de la justicia, es decir, ¿tendremos algún tipo de registro de los tribunales de Pamplona? A ver, las penas, o sea, lo que son las propias penas en sí, ¿no? Pues que se incubaba, se tiraba al río, etc. Vale, esto está sacado del Fuero General Navarro. Esto se ha sacado las penas, o sea, lo que hay que, ¿no?, hacer para condenar y ejecutar. Luego ya casos individuales, pues te encuentras algunos muy raros. Por ejemplo, he mencionado a este señor, el francés de Catelán, ¿no?, que se sabe que robó en el Mesón del Caballo Blanco, pero ahí ya, pues en los archivos con suerte te encuentras algún nombre. Yo, por ejemplo, las fuentes que he utilizado han sido de Fernando Videgain Agós, que fue profesor mío de inglés del Colegio de los Maristas, que tiene unos cuantos libros muy buenos de la muerte en Navarra a través de los siglos, la hora medieval de Navarra, y tiene unos cuantos libros de los años 70 y que hizo una extraordinaria labor de investigación en archivo y que habría sacado, pues, casos, ¿no?, pues, con nombres y apellidos de la Edad Media. Pero lo que he utilizado yo aquí ha sido referente al Fuero General Navarro, que era lo que dice, ¿no? Pues que robas esto, te pasa esto. Te condenaban a la horca, te condenaban a o sea, que no era improvisación, es que venía hasta en el Fuero General ya especificado el tipo de penas y estaba normado. Claro, de hecho no, uno de los fines de la escritura del Fuero General es ponerlo por escrito, ¿no? Para que no haya interpretaciones, ¿no?, personales de nobles y demás, ¿no? Claro. Ahí lo champaña y bien sabes tú, ¿no? Sí. Yo Teobaldo, me he enterado algunas cosas después de escribirlo, pero en general cada vez me gusta más el tío. Un acierto ponerlo por escrito al final. Las palabras se las lleva el viento, claro. La gente que compara el Fuero General con documentos anteriores es como comparar, no sé cómo decirte, un chuletón con una vaca entera. Es decir, es que el Fuero General es una barbaridad, es una obra enorme, mucho más que una constitución. Hay código casi civil, como dices hoy. Mucho más. Muy bien. Pues nada. Dice Manuel, sí que en los Balcanes se han visto barbaridades de este tipo, pero que hay que irse... Hombre, a ver, no, claro, o sea, hemos estado hablando de la tortura y de los castigos en la historia. Me he querido centrar en Occidente, luego en Pamplona. Claro, no nos vamos a hablar del siglo XX a nivel mundial, porque entonces ya... No, mejor no. Entonces mejor no. Nos podemos deprimir, porque una cosa es ver esto como fíjate lo que hubo en la historia, otra cosa es acordarte demasiado bien de lo que se ha hecho hace 50, 60 o 100. Muy bien. ¿Alguna pregunta más de las señoras y señores presentes? Pues Pedro nos ha prometido una próxima charla sobre las conquistas, destrucciones e invasiones de Pamplona, que espero que figuren los vikingos, ¿no? No sé si llegaron a las murallas, pero quedaron cerca. A las murallas no, pero estuvieron cerca, sí. O por lo menos estuvieron en el reino de Pamplona, ¿no? O proto-reino de Pamplona, sí que estuvieron por ahí. Sí, pues a ver esta charla, a ver si la preparo para antes del verano. Para eso, unos mesecillos, puede ser interesante una evolución de todos los ataques, asedios, destrucciones que ha tenido Pamplona en su larga vida. Tenemos que convencerle también, y ahí tenéis que ayudarme, de que a ver si termina de poner por escrito la historia del miedo en Occidente, que lo ha dejado ahí con todos los apuntes escritos, pero no se termina de decidir. Tengo unas ganas de poner una portada a eso y sacarlo impreso que no veas. Ya llegará. Muy bien, pues muchísimas gracias, Pedro, y muchísimas gracias a todos. Eso es, muchas gracias a vosotros. ¿Más comentarios? Gracias. Muchas gracias. Bueno, y gracias a Escipión por fundar Pamplona, ¿eh? Es una nueva teoría y tal como están las cosas, yo no lo descartaría. De hecho, la última que oí era que era Sexto Pompeyo. Bueno. Pero teniendo en cuenta que era Escipión el africano y España la considera parte de África, está todo bien.